Hola, buen día. Bueno, vamos a hacer un repaso de el análisis de sensibilidad para lo que es programación lineal y cómo se utiliza la herramienta Solver para ejecutar el análisis de sensibilidad. Para eso nos vamos a posicionar en la solución óptima que habíamos obtenido en el caso de RMC, que era un caso de maximización, y vamos a ir de vuelta a datos, Solver. Vamos a resolver y lo que vamos a hacer es seleccionar, o sea, cuando Solver encuentra la solución, vamos a seleccionar el informe de sensibilidad, es decir, vamos a pedirle a Solver que nos arroje la respuesta sobre la hoja y que además nos envíe el informe de sensibilidad. En algunas versiones de Excel, en lugar de decir sensibilidad, puede decir confidencialidad, así que bueno, en ese caso seleccionarán esa opción. Le van a dar a aceptar. Yo no le voy a aceptar porque ya lo tengo cargado, y lo que les va a arrojar es esta pestaña de abajo que dice informe de sensibilidad 1, que es el que vamos a utilizar. Bien, lo seleccionamos, nos van a aparecer dos tablas. Recuerden que el análisis de sensibilidad se realiza teniendo en cuenta si se va a evaluar uno de los cambios a la vez o se van a evaluar dos o más cambios en forma conjunta. En este caso, la información que nos arroja el informe de sensibilidad nos va a permitir realizar el análisis para los casos individuales, es decir, cuando nos preguntemos qué pasa con la modificación en uno de los datos del problema permaneciendo todos los demás constantes. Bien, retomando entonces el informe de sensibilidad, vemos que nos arroja dos tablas. Esta primera tabla corresponde al análisis de sensibilidad para los coeficientes de la función objetivo. Recuerden que los coeficientes de la función objetivo son aquellos que acompañan a las variables de decisión en la función objetivo. En este caso, como se trataba de una función objetivo de contribución a la utilidad y nuestras variables de decisión eran las cantidades a producir, los coeficientes de la función objetivo son la contribución a la utilidad por unidad producida y vendida, tanto de F, que es 40, y de S, que es 30. Bien, la segunda tabla, por otra parte, nos arroja el análisis de sensibilidad correspondiente a los lados derechos, es decir, a los recursos que la empresa tenía disponible en este caso para la producción de F y de S, que eran toneladas de materiales. Bueno, vamos a posicionarnos en la primera tabla. Vemos que tenemos, bueno, esta es información sobre dónde están ubicadas las celdas de las variables de decisión, el valor óptimo, digamos, el valor en la solución óptima, el gradiente reducido, que va a ser el costo reducido, el coeficiente objetivo, es decir, el coeficiente de la función objetivo, y las dos últimas columnas, que son las que nos interesan en principio, que representan el aumento permisible en el caso de la primera y la disminución permisible en el caso de la segunda. Bien, acá hay que tener cuidado porque Solver puede cometer estos errores, puede denominar a las dos columnas por igual y eso nos generaría una complicación. Así que estas dos columnas representan, en el primer caso, el aumento permisible, la cantidad que podría aumentar el coeficiente de la función objetivo sin que se produzcan cambios en la solución óptima, es decir, sin modificar esta estrategia de producción que nosotros le estaríamos recomendando a la empresa. Por lo tanto, ¿qué debemos interpretar del valor de esta celda, del aumento permisible de 20 para el coeficiente objetivo de 40? Que si la contribución a la utilidad en lugar de ser 40 toma cualquier valor en el rango, o sea, en el rango 40-60,
¿Qué debemos interpretar entonces por este valor de 20, por este aumento permisible de 20? Lo que debemos interpretar es que si la contribución a la utilidad de el producto F aumenta en hasta 20 pesos, la solución óptima no se va a ver modificada. Es decir, que se continuará produciendo 20 y 25. ¿Qué significa la disminución permisible? Significa que si el coeficiente, es decir, si la contribución a la utilidad toma un valor de hasta 16 pesos inferior, la solución óptima no se va a ver modificada. Para eso lo que tenemos que hacer es construir el límite, o sea, tenemos que construir el rango de optimalidad que incluye el límite inferior y el límite superior para un coeficiente. Podríamos hacerlo así. El límite superior se obtiene sumándole al 40 al valor del coeficiente, el aumento permisible, y el límite inferior se obtiene restándole al coeficiente la disminución permisible. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que el coeficiente, la contribución a la utilidad del producto F podría tomar un valor entre 24 y 60, permaneciendo todo lo demás constante, es decir, permaneciendo constante la contribución a la utilidad del producto S y las cantidades de material disponible conjuntamente con los coeficientes de las restricciones, es decir, permaneciendo todos los otros insumos incontrolables o datos del problema constante, y la solución óptima no se vería modificada. O sea, con lo cual se amplía la utilidad de la solución que nosotros le estamos ofreciendo a la empresa, porque no nos estamos restringiendo a valores únicos. Lo mismo podríamos interpretar en el caso de S. Cualquier variación que experimente la contribución a la utilidad entre 20 y 50 no modificaría la solución óptima. Si quieren asegurarse, por ejemplo, de que el rango está construido de forma correcta, lo que pueden hacer es pararse en el problema original, modificar un dato, por ejemplo, el coeficiente de la función objetivo, en lugar de tener un valor de 40, tiene un valor de 50, y en teoría esto no estaría generando ninguna variación en la solución óptima. Cuando le damos resolver, vemos que continúa produciendo 25 y 20, sí se va a producir un cambio en la función objetivo. Esto se reduce porque, siendo las mismas cantidades que antes y con un valor superior de la contribución a la utilidad de F, obviamente arroja un valor mayor de la contribución total, de la contribución a la utilidad total. Bien. ¿Qué sucede en el caso de que la variación que se esté investigando caiga por fuera del rango? Bueno, si por ejemplo el valor que toma el coeficiente asociado a F, en lugar de ser 40, es 65, como vemos que cae fuera del rango, lo que hay que hacer es sustituir el valor original, el valor del dato original, por el nuevo dato y resolver. Ven, como observamos, cuando la contribución a la utilidad es de 65 para F y de 30 para S, la solución óptima pasa a ser producir 35 de F y 0 de S. Está lo que en términos de
Lo que en términos de la solución gráfica que hemos visto sería pasar desde un vértice a otro. De paso vamos a aprovechar para, con esta solución, pedirle a Solver un nuevo informe de sensibilidad. Vamos a ver este informe de sensibilidad 2 y vamos a ver la columna del gradiente reducido o costo reducido. Bien, el costo reducido nos indicaba cuál tenía que ser la mejora del coeficiente de la función objetivo para que digamos el valor de la variable de decisión al cual estaba asociado tome un valor positivo en la solución óptima. Esto significa que, por ejemplo, en este caso, el valor de nuestra variable de decisión S, de las cantidades a producir de S, equivale a 0 en la solución óptima, y el costo reducido nos indica que el coeficiente, que actualmente es de 30, debería mejorar en menos 2,5 aproximadamente. Obviamente acá se trata de un error porque el menos 2,5 implicaría que la contribución a la utilidad del producto S disminuya, pero no tendría sentido económico que la contribución a la utilidad de S disminuya y que de esa manera sea conveniente para la empresa producir un producto que tenga una menor contribución a la utilidad. Por lo tanto, lo que debemos interpretar es que en realidad se trata de una suba del coeficiente de la función objetivo de 2,5. Es decir, nosotros le podríamos comunicar a la empresa que ante esta situación, para que la empresa le sea conveniente producir una cantidad positiva de S, deberían mejorar de alguna manera su contribución a la utilidad en por lo menos 2,5 pesos. Si nosotros volvemos al ejercicio y, por ejemplo, proponemos una contribución a la utilidad de S de 33 pesos y le damos resolver, vemos que evidentemente regresamos a la solución anterior. Bien, y con eso quedaría toda la información que se podría obtener respecto a las variaciones en los coeficientes de la función objetiva. Bien, ahora pasamos a la interpretación de lo que es la segunda tabla, la correspondiente a los lados derechos. Para eso necesitamos observar el precio sombra. Bien, decíamos que el precio sombra era una fuente importante de información económica, pues nos indicaba cuál era la variación, cuál era la mejora en la función objetivo tras el incremento de una unidad en el lado derecho. Es decir, podíamos saber cuál era el aporte, por ejemplo en este caso de RMC, en términos de contribución a la utilidad de una tonelada adicional del material 1 observando el precio sombra. Es decir, que si yo aumento las toneladas del material 1 en una unidad, la contribución a la utilidad mejoraría en 33,3 pesos. Es decir, esto lo podemos comprobar también aumentando el dato, llevándolo a 21, yendo a resolver, y vemos que evidentemente la contribución a la utilidad, que era de 1600, pasó a ser de 1633. Bien. En el caso del producto del material 3, lo que vemos es que tiene un precio sombra de 44,4, por lo tanto aumentar una unidad en el lado derecho, es decir, una tonelada más de ese material,
En el caso del material 3, lo que vemos es que tiene un precio sombra de 4, un precio dual de 44,4, con lo cual aumentar una tonelada más de ese material generaría un aporte de 44,4 pesos en la contribución a la utilidad, es decir, una mejora de 44,4 pesos en la función objetiva. Por otra parte, vemos que el precio sombra del material, el precio dual o el precio sombra del material 2 es de 0, y esto se debe a que en la solución óptima posee una holgura de una unidad, es decir, la empresa no le sería económicamente rentable incorporar unidades adicionales de un material o de un recurso que ya tiene una holgura, es decir, que ya no está utilizando en forma completa, porque de comprar más material lo único que generaría es un incremento de la holgura. Por otra parte, el precio dual también tiene un rango, conocido como rango de factibilidad, que es el que a nosotros nos va a permitir extender, digamos, nuestro análisis a los casos en los cuales se evalúen decisiones que involucren más de una unidad del material. Es decir, el precio dual de 33,33 me indica a mí qué pasa cuando aumento o disminuyo el material 1 en una tonelada, pero yo podría querer evaluar qué sucede si incorporo 4 toneladas adicionales. Pues para eso tengo que mirar nuevamente el aumento permisible y la disminución permisible. Bien, entonces yo al observar el aumento permisible, esto es el lado derecho, yo al ver el aumento permisible sé que el precio dual de 33,3 me va a ser un indicador del valor económico de las toneladas adicionales del material 1 hasta que incorpore 1,5 toneladas adicionales. Es decir, hasta disponer de 21,5 toneladas de ese material. Y si yo quiero evaluar cuánto me impactaría en términos de la función objetivo disminuir las cantidades de ese material 1, yo sé que el precio dual me va a ser de indicador hasta que disminuya las toneladas hasta 14 toneladas. Por lo tanto, ¿qué conclusión podría sacar? Que si yo aumento mis toneladas en 1,5, esas 1,5 toneladas adicionales por 33,33 me permitirían a mí generar 50 pesos adicionales en contribución a la utilidad. O, en caso contrario, si yo disminuyo en 6 toneladas, esas 6 toneladas menos me generarían una pérdida de 200 pesos en términos de la contribución a la utilidad. Bien, lo mismo podría concluir para los demás recursos, es decir, el rango me indica justamente el intervalo entre el cual el precio dual o el precio sombra es un indicador del valor económico del recurso. Si yo lo quiero comprobar, siempre lo que tengo que hacer es sustituir el dato. Por ejemplo, si yo lo llevo 14 y le doy resolver, vemos que la función objetivo pasó de 1600 a 1400. Siempre es importante ver lo que sucede